Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En una enorme casa solariega situada en las afueras de la ciudad, detrás de una puerta de hierro forjado cubierta de hiedra, vivía un hombre llamado señor Adrien del Val. Esta no era una mansión cualquiera, era un reino congelado en el tiempo, donde cada habitación parecía esperar un aliento que nunca llegaría. Las paredes estaban cubiertas de cuadros caros, retratos de solemnes antepasados, paisajes brumosos en tonos sepia, bodegones cuyas flores parecían marchitarse un poco más cada día. Bajo las altas ventanas con gruesas cortinas, el polvo danzaba con el más leve rayo de sol, como si el pasado mismo se resistiera a marcharse. Los pasillos eran largos y silenciosos, adornados con alfombras persas, consolas antiguas y objetos de arte olvidados. En este santuario de lujo y soledad el silencio reinaba supremo, interrumpido a veces por el crujido de la madera o el zumbido lejano de un viejo radiador. Adrien del Val, otrora un magnate inmobiliario de renombre internacional, lo había poseído todo: rascacielos en Dubái, hoteles en París, villas en las colinas de Malibú. Había construido imperios, negociado fortunas. Su nombre inspiraba respeto y ambición. Pero desde entonces, muerte repentina de su esposa y su único hijo en un accidente aéreo 5 años antes, no era más que un fantasma rico entre los vivos. La conmoción le había partido el alma como hielo que se rompe bajo un peso excesivo. Ese día, algo murió en su interior, irremediablemente. Desde entonces, Adrien había vivido como un recluso, encerrado en la mansión que había comprado para su familia, pero que, privada de risas y voces, no era más que un lujoso mausoleo. Pasaba sus días en una oscura oficina con paneles de madera, sentado tras un escritorio demasiado ancho para una sola persona, releyendo periódicos viejos y arrugados o contemplando con añoranza las fotografías descoloridas que reposaban sobre la repisa de la chimenea, su hijo al piano, su esposa con un vestido de verano, ambos congelados en una felicidad pasada. Hablaba poco, casi nunca. Se decía de él, en los pocos círculos que aún lo recordaban, que era frío como una piedra, insensible, aislado del mundo. Pero la verdad era más trágica, sangraba en silencio, un poco más cada día. Todas las mañanas a las 7 en punto, una señora de la limpieza entraba por la puerta de servicio, aquella vieja puerta metálica que solo usaban los sirvientes. Su nombre era Elina, de 30 y tantos años, con paso ligero, vestía siempre con sencillez y llevaba un pañuelo negro que se ataba a la cabeza como un gesto ritual. Sus ojos oscuros, llenos de una tristeza contenida, evitaban sistemáticamente los de Adrien. Sabía cómo hacerse olvidar. Y precisamente por eso la conservaban. Limpiaba en silencio, con meticulosa precisión, como si cada movimiento fuera medido, sopesado, respetuoso con el vacío que reinaba en aquellos lugares. Jamás hacía ruido, jamás dejaba rastro. Se movía por los pasillos como una sombra benévola, acariciando los muebles con un paño suave, arreglando las cortinas, fregando los viejos suelos con paciencia monástica. ¿Pero qué? El señor del Val no lo sabía, es que Elina no era solo una señora de la limpieza, ella llevaba un pasado, todo un mundo tras sus gestos discretos. Nacida lejos de aquí, en un país donde la guerra había sepultado los sueños, fue una vez una prodigio del piano, una niña cuyos dedos contaban historias que las palabras no podían. Su vida se había sumido en el exilio, la pérdida, las largas colas administrativas y los trabajos esporádicos. Había huido, sí, pero nunca lo había olvidado. Sus manos, aunque tengo experiencia con escobas y cubos, mantuvo la memoria del teclado, un lenguaje silencioso, pero ardiente, aún vivía en ella. Y en la soledad de la mansión, entre dos polvos borrados y un espejo pulido, este fuego solo pedía renacer. Elina, silenciosa y retraída, era un tesoro invisible, un alma escondida en las sombras de un mundo demasiado ruidoso para escucharla. Y los dedos que escondió bajo los guantes de limpieza fueron capaces de despertar emociones en los propios muertos. Ese día, una espesa cortina de lluvia cayó sobre la mansión, envolviéndola en un velo gris y húmedo que hacía brillar las ventanas como lágrimas congeladas. El sordo estruendo del trueno, el eco lejano de las gotas golpeando el tejado y el jardín, todo parecía suspender el tiempo, aislando aún más este universo cerrado. Adrien, envuelto en una reunión inesperada de último minuto, abandonó apresuradamente la mansión, llevándose consigo el pesado silencio y sus recuerdos, dejando tras sí un vacío palpable. En este gran silencio, Elina entró en la gran sala de estar, para quitarle el polvo. Su esbelta figura se deslizaba suavemente entre los muebles antiguos. Sus gestos eran precisos, casi ritualísticos.
Cada rincón debía estar limpio, cada superficie libre de descuidos. De repente, su mirada se detuvo en un rincón casi oculto bajo una gruesa sábana de terciopelo rojo oscuro. Una figura familiar se escondía allí, un piano de cola, un Steinway negro, imponente y majestuoso, pero abandonado, casi olvidado, como un monumento silencioso a un pasado desaparecido. Elina se detuvo, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de aprensión y nostalgia. Comprobó que estaba sola, que las paredes de la mansión no la sorprenderían. Entonces, con infinita delicadeza, levantó la sábana. La madera pulida del piano brillaba tenuemente bajo la luz grisácea del cielo tormentoso. Un resplandor profundo y oscuro, frágil y noble a la vez. Colocó las manos sobre las teclas, rozando la madera fría con los dedos. Habían pasado años desde que había tocado un piano. Desde que huyó de su país, destrozado por la guerra y la pérdida, su padre, un apasionado violinista, fue arrebatado por la violencia, su conservatorio, cerrado para siempre, sus sueños de infancia, abandonados como hojas secas al viento. Y sin embargo, allí, ahora, sus dedos comenzaron a moverse sin que ella siquiera pensara en ello. Bailaban con una memoria instintiva, encontrando el camino de regreso a una pieza que había compuesto en las sombras, en el silencio de sus noches perdidas. La música ascendía lentamente, tímida al principio, luego más segura. Notas lentas y dolorosas, cargadas de pura tristeza. Una melodía a la vez sencilla y desgarradora, como un susurro del alma misma. Esta música llenó la sala, transformándola. Cada acorde resonaba como un aliento ancestral, un aroma de tiempos pasados, un llanto ahogado del corazón de un niño. Parecía tocar heridas invisibles, despertar fantasmas e invitar a la compasión. Sin saber cómo, Elina se dejó llevar, jugando con una sinceridad que desató los nudos de su dolor. Ya no era la silenciosa señora de la limpieza, sino una artista perdida que recuperaba su voz. Lo que ella no sabía era que en la puerta alguien lo escuchaba. Adrien Delval permaneció allí, inmóvil, conteniendo la respiración, con los ojos brillantes de una emoción que no había dejado escapar en años. Había regresado, en silencio, atraído por esta música que reconocía, la que su corazón había anhelado durante tanto tiempo. Cada nota parecía contener todo su dolor, todo el sufrimiento de sus pérdidas, toda la soledad que había soportado en silencio. Era como volver a escuchar a su hijo hablarle, como si el niño se conectara con él a través de la melodía. Cuando Elina se detuvo de repente, presa del pánico al ver al hombre que creía desaparecido, con el corazón latiendo con fuerza, se puso de pie rápidamente. Un pesado silencio cayó. Entonces, la voz de Adrien, profunda y temblorosa, finalmente rompió la tensión. ¿Fuiste tú? Ella bajó la cabeza, avergonzada. Lo siento, señor. No quise decir. La interrumpió suavemente, con la mirada mezclada de admiración y tristeza. No. No te disculpes. Escuché a mi hijo. Tocó con la misma sinceridad. Un momento suspendido, donde dos almas rotas se reconocieron en el silencio, en la música. Ese día, tras los fríos muros de la mansión, una puerta invisible se había entreabierto. Otro mientras el sol se filtraba tímidamente a través de las pesadas cortinas de la sala, Adrien encontró a Elina al pie de la escalera, barriendo silenciosamente el parqué. Se acercó lentamente, con el corazón latiendo más rápido de lo que hubiera creído posible. ¿Eline? ¿Podrías volver a tocar hoy? Preguntó con voz vacilante, casi frágil. Ella lo miró sorprendida y luego bajó la cabeza, vacilante. La idea de revelar de nuevo esa parte de sí misma, enterrada durante tanto tiempo, la perturbaba profundamente. Pero había tanta expectación, tanta vulnerabilidad, en la mirada de Adrien que aceptó con dulzura. Regresó al piano con los dedos ligeramente temblorosos. Al subir las primeras notas, un escalofrío recorrió la sala. Adrien estaba sentado en el sillón frente a ella, sin palabras, absorto en la música. Día tras día este ritual se afianzó. Todas las mañanas, después de terminar sus tareas, Elina jugaba y Adrien escuchaba, a veces con los ojos cerrados, a veces inmóvil, a veces con lágrimas en los ojos. Poco a poco, la mansión, que durante los últimos 5 años se había convertido en un mausoleo congelado en el tiempo, pareció cobrar vida. Las paredes parecían respirar de nuevo, perfumadas por la música.
Las habitaciones vacías se llenaron de recuerdos que ya no solo dolían, sino que aliviaban el dolor. A través de sus intercambios silenciosos, Adrien conoció a Elina. Poco a poco, ella le confesó su historia, una niña prodigio en un país devastado por la guerra, que había huido sola, cruzado fronteras, sobrevivido en hogares de acogida, abandonando sus sueños y a su padre violinista. Había conservado esta música como el último vínculo con su pasado, con su dignidad. Poco a poco, descubrió al hombre tras la fría máscara, un padre y esposo destrozado, consumido por la culpa por no haber protegido a sus seres queridos. Su silencio no era más que el peso de un dolor indescriptible. A través de la música que le tocaba, las piezas que componía en secreto en la soledad de su pequeño apartamento, le ofreció un puente hacia la luz. Una a una, las paredes se agrietaron. Adrien reparó él mismo el piano, limpiando cada tecla, engrasando los mecanismos, devolviendo la vida al instrumento que, como un espejo, ahora reflejaba el renacimiento del dueño de la casa. Abrió las ventanas, dejando finalmente entrar aire fresco y sol. Habló de su hijo, de su esposa, de los recuerdos que guardaba enterrados en sus bolsillos. Y una noche, en la tenue luz de la sala de estar, lloró por primera vez en 5 años, mientras la música de Elina llenaba la habitación con una dulzura relajante. Luego vino una velada excepcional. Adrien invitó a un viejo amigo, el director del Conservatorio de Música de la ciudad, un hombre de mirada penetrante y memoria infalible. Quería presentárselo a Elina, sin decírselo de antemano. La gran sala estaba inundada de una tenue luz, y el ambiente estaba cargado de expectación. Elina, temblando al principio ante este hombre desconocido, se sentó al piano. Sus dedos rozaron las teclas, y pronto la música estalló, llena de vida y pasión, como si cada nota contara la historia de toda una vida, de todas las heridas, de todas las esperanzas. Al oír la última nota, se hizo un silencio solemne. El anciano la miró fijamente un buen rato, con los ojos nublados por la emoción. Esta mujer es un genio. Tienes fuego en las manos, señorita, declaró con sincera admiración. Adrien se levantó, con el rostro lleno de una nueva emoción. Entonces anunció una decisión que sorprendió a Elina. Financiaré una beca en tu nombre. Para que artistas como tú, que han salido de las sombras, finalmente brillen. Y quiero que seas la primera en recibirla. Ella negó con la cabeza, negándose al principio con humildad, el miedo a revivir la decepción la encadenaba al silencio. Pero Adrien, con los ojos brillantes de lágrimas, insistió. Me devolviste mi humanidad. Déjame devolverte tu destino. Fue el comienzo de una nueva vida. Un pacto silencioso entre dos almas heridas, un viaje compartido hacia la luz. Un año después la gran sala de conciertos de la capital estaba abarrotada. Cada asiento estaba ocupado, cada fila llena de un público atento, listo para escuchar a una nueva estrella musical. La tenue iluminación creaba una atmósfera silenciosa, casi sagrada. Se podía sentir la expectación, suspendida, casi palpable, como una respiración contenida. Tras el escenario, tras la pesada cortina de terciopelo rojo, Adrien permanecía inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. Ya no era el hombre destrozado de antaño, pero esta noche soportaba el peso de un sueño frágil. Recordó todas aquellas mañanas en las que, en las sombras de una mansión desierta, había escuchado tocar a Elina, redescubriendo la vida a través de sus notas. Hoy, ella estaba allí, lista para entregar su música al mundo. Entonces una voz suave y firme anunció. Elina del Val. El público aplaudió suavemente al entrar, luciendo un sencillo pero elegante vestido negro. Se sentó frente al piano de cola, brillando bajo los focos, el mismo instrumento que había sido su primera conexión, su confidente silencioso. Respiró hondo y sus manos se posaron sobre las teclas. El silencio en la habitación se volvió absoluto, un silencio vibrante de emoción reprimida. La pieza que interpretó no era solo una composición, era una oda a la pérdida, al exilio, pero también a la resiliencia y la esperanza. Cada nota parecía contar una historia, el dolor de un país destrozado, la soledad de un niño desarraigado, el dolor de un padre que llora a sus seres queridos y la frágil luz que brilla a través de ella. Los acordes eran a veces suaves, a veces potentes, jugando con los contrastes como las olas de un océano interior. El tiempo parecía detenerse, y cada espectador se convertía en el guardián de un secreto íntimo, compartido por Elina y Adrien. Al final de la pieza,
Estallaron aplausos atronadores, mezclados con sollozos ahogados. Las lágrimas corrieron por los rostros de varios, mientras otros se pusieron de pie, abrumados por la verdad que transmitía la música. Elina se puso de pie, inclinó la cabeza con gracia, y luego sus ojos recorrieron la habitación en busca de Adrien. Sus miradas se cruzaron en el camerino, y en ese simple y silencioso intercambio, se pudo leer toda su historia, dos almas heridas, unidas por la música, transformadas por el poder del arte y la compasión. Tras este triunfo, Elina se convirtió en una pianista de renombre, aclamada en los grandes salones. Pero nunca abandonó del todo la mansión que había sido la cuna de su renacimiento. Regresaba allí a menudo, al menos una vez al mes, para tocar en la gran sala de estar con las paredes adornadas con cuadros, o para compartir el té con Adrien, en ese vínculo frágil pero indestructible. Adrien, por su parte, había encontrado un nuevo propósito en la vida. Juntos, crearon una casa de música para niños refugiados, un lugar de acogida, intercambio y aprendizaje, para ofrecer a otros lo que la vida les había robado, esperanza, una voz, un futuro. Y a veces, cuando la casa estaba en silencio, Elina tocaba sola en la sala de la mansión. El piano, antes silencioso, parecía cantar con ella, vibrando al ritmo de sus emociones. Las paredes parecían respirar, testigos silenciosos de una historia de dolor transformada en belleza. Porque en esta casa, antes congelada, la vida había regresado, plena, intensa, luminosa. Y la música, ese lenguaje universal, ahora contaba una historia que nadie olvidaría jamás.